¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Un placer saludarles en un martes casi de viacrucis para los contadores. Sé que estamos ya en la recta final. Estamos hoy y mañana, últimos días, presentación de la declaración anual personas morales. Hemos tenido algunos asegúnes, pero bueno, parece que ahí la vamos librando más o menos. Y bueno, pues debido a que este ha sido un tema que, independientemente de que tenemos años con el tema de los comprobantes, sigue siendo un tema medular e importante para las empresas el poder emitir sus comprobantes fiscales de manera correcta. Entonces, hemos decidido que el día de hoy vamos a empezar una serie de programas donde vamos a tratar temas relacionados con el CFDI. Sabemos que obviamente, insisto, hoy andan en temas de declaración y otras cosas, pero sí es importante porque al final del día el CFDI es el que detona toda esta información. Parte de los conflictos que tuvimos en la presentación de la declaración anual, lo revisamos, fue la parte de la nómina, la parte de los ingresos, y bueno, no sabemos qué sorpresas nos pueda deparar más adelante la autoridad. Lo que sí es un hecho es que esto del CFDI se sigue moviendo, pero nos tiene que quedar muy claro cuáles son los puntos claves para la emisión de un comprobante. Entonces, el día de hoy, insisto, iniciemos con una serie de programas donde vamos a tratar temas específicos de la emisión del CFDI. Y el día de hoy toca a los puntos claves para la correcta emisión de un CFDI. Hablemos obviamente de las últimas modificaciones en este tema de comprobantes fiscales y bueno, haciendo un poquito de historia, recordaremos que todo este tema tecnológico en realidad empezó por ahí del 2004, ya tenemos mucho tiempo hablando de CFD, bueno, en ese momento era CFD, para los que tienen algún recuerdo en la historia, este comprobante se emitía por medios propios. Posteriormente fue todo este tema avanzando y fue a partir del 2014 donde ya fue obligatoria la emisión de CFDI en una primer versión para las empresas, empezando sobre todo con aquellos grandes contribuyentes. Y fue avanzando todo este tema, el CFDI 3.2, en ese momento pues todavía teníamos el llenado de este comprobante, era digamos que un 70% era libre albedrío del contribuyente porque había muchos campos que eran libres de llenado, como era la descripción, la unidad. En ese momento había un tema que era forma de pago y método de pago, que hoy en día lo seguimos teniendo, pero digamos que dio un giro completo. En eso de 2014 que estamos hablando, la forma de pago era pago en una sola exhibición o pago en parcialidades, y era literalmente un texto lo que aparecía en estos campos. Y en el tema de métodos de pago teníamos un catálogo de alrededor de 10 diferentes formas de pago, que hoy en día es forma de pago, donde obviamente venía efectivo, cheque, transferencia, pero en ese momento pues también el llenado, insisto, todos estos campos eran libres. A partir del 1 de enero del 2018 entra el CFDI 3.3, que es el que está vigente actualmente y es el que nos ha dado varios dolores de cabeza. A partir de este comprobante, porque comprobante versión 3.2 solamente había dos tipos de comprobante, ingresos y egresos, no había más. A partir del 1 de enero del 2018 hay 5 tipos de comprobantes: ingresos, egresos, nómina, traslado y pago. Son 5 tipos de comprobantes que ya la autoridad puede filtrar, detectar, revisar, como ustedes le quieran, tiene ahí mucha información. Entonces, en este nuevo CFDI hay 4 puntos claves que la autoridad está utilizando
para hacer sus revisiones y que es muy importante tenerlos en cuenta porque estos 4 puntos, bueno, de todos los que vamos a revisar, son sujetos a que la autoridad pueda mandarnos una multa por no emitirlo de manera correcta. ¿Cuáles son estos 4 puntos importantes que vamos a revisar? Vamos a revisar lo que es el método de pago, lo que es la forma de pago, la clave de producto y el uso de CFDI. Estos 4 puntos hoy en día juegan un papel muy importante, sobre todo para los temas que vamos a ver. Bueno, 1/5 si quieren agregarlo, también muy importante, que es el tipo de relación. Estos 5 puntos, adicionado a todos, porque ¿cuál fue la dificultad que tuvo este comprobante? La dificultad de este comprobante es que la autoridad emitió catálogos a través de los cuales pedía que ahora se llenara el CFDI con estos catálogos. Entonces, ¿esto qué significó en la elaboración de un comprobante? Platicábamos que antes el 70% del comprobante se llenaba a libre albedrío del contribuyente. A partir de la emisión de este comprobante, al llenarse a través de catálogos, el llenado de este comprobante tiene campos específicos que tienen que coincidir con la información de estos catálogos, lo cual obviamente genera que se pueda uno confundir, que haya errores, que haya muchas cuestiones y por eso es muy importante repasarlas. De entrada, el tema de método de pago, actualmente para este CFDI tenemos igual 2, que es PUE y PPD. ¿Qué es PUE? Pago en una sola exhibición, lo cual la autoridad ha dejado con toda claridad que PUE significa de contado. Pago en una sola exhibición no quiere decir que diferidamente en un solo pago te pagan el monto de la factura, sino está hablando la autoridad que son operaciones de contado, lo que le da a entender a la autoridad que un comprobante que tiene método de pago PUE es que ya te lo pagaron, ya hubo flujo de efectivo. ¿Y eso qué significa para los contribuyentes? Que ya entra todo el tema del IVA, que es por flujo, y que entonces si yo estoy cobrando esa factura estaría obligada a pagar ese IVA. Y el segundo método de pago, que es PPD, este método de pago PPD es pago en parcialidades o diferido, lo cual le da a la autoridad a entender que le estamos dando crédito al cliente aun y cuando en un solo pago con posterioridad te pague esta factura. Entonces, estos temas son importantes porque a la autoridad le dan la claridad de la acumulación y de la obligación del pago del impuesto, bajo el supuesto y entendido que tenemos contribuyentes que en el caso del ISR lo van a declarar por el flujo de efectivo. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? Pues todos los PUE ya los cobraste, los tienes que acumular. En el caso de los contribuyentes que tributamos bajo la acumulación de ingresos, pues todo el mundo de comprobantes los va a sumar. Adicional a esto, publicó un catálogo de formas de pago. Estas formas de pago son más de 30 formas de pago donde yo le tengo que decir a la autoridad cómo es que me paga el cliente. Dentro de estas formas de pago tenemos una forma de pago que a los contribuyentes les suele gustar mucho, que es la 99, que en nuestro catálogo significa por definir. En este caso, lo que quiero platicarles es que la autoridad a través de las guías de llenado ha dejado muy claro que la forma de pago 99 solamente la pueden tener los comprobantes que tienen método de pago PPD. O sea, si tienen PPD, entonces la forma de pago correcto es 99. ¿Qué otros comprobantes pueden tener esta forma de pago 99 sin que la autoridad lo tome a mal? Lo tienen los recibos de nómina, las facturas globales, los comprobantes de traslado y en este caso estos comprobantes deben de tener esta
esta forma de pago porque pues obviamente una nómina se puede pagar con cualquier forma de pago, un traslado no lo lleva y una factura global, al ser una factura global, pues puede tener incluso muchas formas de pago. Pero es lo que dice la autoridad. Lo que dice la autoridad es que todas las comprobantes, sobre todo hablando de ingresos y egresos, que vamos a dedicar un programa exclusivo a comprobantes de egresos, sí deberían tener la forma de pago. Ahora, comparando con lo que hacíamos antes y ahora hacemos, insisto, la versión 3.2, donde había muchos campos que se llenaban de libre albedrío o que eran campos libres porque me permitían capturar n número de caracteres, estaba lo que antes era método de pago, que ahora es forma de pago. ¿Cuál es la diferencia? Que antes la autoridad decía que si un cliente me pagaba con más de un método de pago, al momento de elaborar la factura yo tenía que indicar en el comprobante cómo me había pagado este cliente del monto que más me había pagado al menor. Eso quiere decir que un cliente que me había pagado la misma factura con transferencia, cheque y efectivo, yo tenía que enumerar estos 3 métodos de pago. Para el CFDI 3.3, la autoridad cambia la jugada por completo y nos dice, ¿qué crees? Que ahora solamente puedes tener una forma de pago en este campo, forma de pago. Pero ¿cuál es la forma de pago correcta que tengo que utilizar? Y aquí la autoridad, a través de las guías de llenado, nos hace recomendaciones de cuáles son las formas de pago que tengo que utilizar para que la autoridad pueda entender y verificar la información de este CFDI, ¿no? Adicional a esto, ¿qué otro campo considero importante? Está hablando de las claves de productos y servicios. En el caso de las claves de productos y servicios, la autoridad nos publicó un catálogo de más de 50,000 claves donde nos hemos enfrentado a muchos temas, como es que no aparece mi catálogo personalizado, aparece en la generalidad. Entonces aquí, ¿cuál es la recomendación de la autoridad? La autoridad dice que las claves de productos y servicios que tú puedes utilizar se van a basar en la actividad preponderante que la autoridad tenga registrado. En este caso estaríamos hablando de lo que es tu alta en el SAT. Recordemos que cuando tú te vas a dar de alta en el SAT te preguntan cuáles son tus actividades preponderantes y cuál es el porcentaje de ingresos que tú vas a obtener de estas. Quien lo ha hecho últimas fechas, este catálogo de actividades que tiene el SAT se ha transformado y se ha ampliado por las operaciones que hacemos, ¿no? Pero en años anteriores este catálogo también estaba un poco acotado, lo cual nos lleva a la recomendación que yo siempre le hago al cliente, que es que verifique sus actividades para ver si es viable o si es adecuado modificar estas actividades para que las claves de productos que utilicen sean las adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de este catálogo recordaremos que también tenemos una clave 01010101, que es que no existe en el catálogo. La autoridad, digamos que no lo toma a mal, aunque le parece absurdo que no haya una clave que pueda empatar con estos temas, ¿no? Entonces, la recomendación va a ser siempre que ustedes verifiquen esta alta en el SAT para saber que la clave que están utilizando, pues obviamente es la correcta y la adecuada, ¿no? Aquí en este tema me gustaría comentar que también viene el tema de la descripción del producto. ¿Qué es lo que dice la autoridad relativo a la descripción del producto? Lo que dice la autoridad es que obviamente hay un catálogo que tiene una descripción, pero que yo no estoy obligado a utilizar esta descripción del producto, sino lo único que tiene que ser es que la clave del producto tiene que ser
coherente o adecuada a la descripción que yo indique en mi comprobante, porque este campo tiene que ser libre, pero si yo estoy utilizando una clave de servicios, no podría estar describiendo un producto. Es donde la autoridad lo va a tomar a mal. Y aquí un tema muy importante, porque obviamente estamos hablando del emisor y el receptor del comprobante. En preguntas frecuentes viene el tema de que dice la autoridad que el que recibe el comprobante no está obligado a validar que la clave de producto y servicio que tenga ese comprobante sea el correcto. Sin embargo, hace la recomendación de revisar y entonces ahora yo me pondría del otro lado, es decir, del lado del emisor sí hay una multa, una infracción y una sanción por utilizar claves que no sean las correctas o las adecuadas. Por parte del receptor, aun y cuando no hay la obligación de verificar estas claves, sabemos todos, y esto lo tiene muy claro la autoridad, que yo tengo que comprobar la materialidad de los actos. Eso quiere decir que si yo tengo una factura que no corresponde a mi actividad, pues simplemente ese comprobante va a ser no deducible y el IVA va a ser no acreditable, lo cual digamos que aquí la autoridad se cura en salud, ¿no? Porque por un lado dice, no estás obligado a revisar las claves, pero hay otros artículos de ley que te dicen que si no, el gasto no es estrictamente indispensable y no corresponde a lo que sería tu actividad, pues sería no deducible. Entonces, al final del día siempre terminamos revisando, pero aquí lo que es una realidad es que el contribuyente se sigue yendo con la finta del PDF, es decir, sigue utilizando en este caso para validar su información una representación impresa del CFDI donde seguramente no traerá estas claves del SAT. Por eso es muy importante que tomen en cuenta este tema, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente punto a tomar en cuenta importante en la emisión del CFDI? En este caso, pues nos vamos a ir a un corte comercial y regresando vamos a abordar los otros dos temas, 3 que nos hacen falta de la importancia del CFDI. Bueno, pues ya estamos de vuelta y les recuerdo que aquí mismo en casa tenemos la capacitadora IMEFI y Tax Day, de los cuales estamos hoy en día, obviamente, con todo este tema que vivimos de actualidad, pues la capacitación es en línea, es segura, siguen siendo capacitadores expertos en los temas y entonces hay un combo de capacitación. Acérquense a su ejecutivo porque estoy segura que les va a ofrecer la mejor opción acorde a sus necesidades. Dentro de estos cursos pues van a encontrar también un curso donde hablamos de CFDI, damos muchos ejemplos, respondemos muchas dudas acerca de la emisión de estos comprobantes. Pero bueno, regresando al siguiente tema, que otro punto clave que tiene la emisión del CFDI es el tema del uso del CFDI. Hay todo un catálogo que habla acerca del uso del CFDI. Este catálogo viene dividido entre el uso que le puede dar una persona física o una persona moral al comprobante. Viene desde el tema de adquisición de mercancías, gastos generales, viene obviamente descuentos, bonificaciones, viene toda una sección de deducciones personales donde recordemos que ya para abril viene declaración de las personas físicas y en esta parte de la declaración de las personas físicas ya la autoridad tiene un año que las clasifica de acuerdo a este uso y si no tienen uso, pues las va a dejar esos comprobantes para que obviamente tú hagas la elección de dónde los quieres indicar. En este caso, la recomendación de la autoridad es que dice, si bien es cierto que tú tienes un uso P01 que es por definir nuevamente, es decir, que tú lo puedes indicar en cualquier rubro que tú quieras, la autoridad dice que uso de CFDI P01 lo van a llevar los recibos de nómina,
las facturas globales, los comprobantes de traslado y recepciones de pago. Básicamente estos son los comprobantes que pueden tener ese uso de manera natural. Lo que dice es que tanto los comprobantes de ingreso como de egresos sí deberían tener un uso de CFDI. ¿Qué es lo que busca la autoridad con este uso de CFDI? Pues digamos que si hoy en día ya sabemos que todos los comprobantes de ingresos los utiliza para precargar de acuerdo a tus pagos provisionales presentados, los ingresos y los de nómina, tu gasto de nómina, eso querría decir que más adelante a través del uso de CFDI pudiera clasificar en tu declaración cómo es que vas o cómo es que tú erogaste estos comprobantes. Entonces, lo que dice la autoridad también, y es muy cierto, es que si yo al momento de solicitar, porque este dato, uso de CFDI, es a petición del cliente, es decir, del receptor del comprobante, si al momento de emitirlo el receptor no me dice cuál es el uso de CFDI que quiere colocar, pues yo puedo poner obviamente de acuerdo a lo que yo me dedico o la P01. Pero también hace otra aclaración a través de preguntas frecuentes y dice, si tú al momento de solicitar el CFDI te equivocaste en la solicitud del uso de CFDI, este tema no es motivo de cancelación del comprobante. Tú lo puedes utilizar como tú requieras y en próximas solicitudes de comprobante elegir el uso de CFDI correcto. Ojo, muy importante, el que yo me haya equivocado en el uso de CFDI no es motivo de cancelación del comprobante. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que me dedico a la compraventa de equipo de cómputo, compro 3 computadoras y yo al momento de solicitarle al proveedor la factura le digo que va a ser adquisición de mercancía. Con posterioridad me doy cuenta que estos equipos son buenos y decido dejarlos como un activo de la empresa. Lo que dice la autoridad es ya no tienes que cancelar o solicitar la cancelación y que te vuelvan a emitir este comprobante. Tú puedes esos equipos contablemente llevártelos a tus activos fijos sin necesidad de pedir el cambio de comprobante. Este tema también hago mención porque por supuesto que hemos tenido clientes que nos piden la reexpedición de un comprobante por haberse equivocado en este tema. Y digamos que el último tema que vamos a ver hoy como punto clave de la emisión del CFDI es el tipo de relación. Digamos que en el origen, hablando de 2018, este tipo de relación nadie le hacía caso. No lográbamos entender cuál era el objetivo que perseguía la autoridad. En estos tipos de relación, lo que la autoridad quiere que le demos a entender es cómo se relacionan los comprobantes en nuestra operación. Y entonces, digamos que para que quede mucho más claro, tenemos un uso muy recurrente que es la sustitución del comprobante. En este caso, el tipo de relación sustitución, lo que le estamos diciendo a la autoridad y el uso de esta relación, la autoridad lo tiene claro, es cuando tú reexpides un comprobante, pero la operación origen se mantuvo o sigue vigente. ¿A qué trato? Voy a poner un ejemplo. Digamos que hace años, cuando las facturas eran en papel y un cliente te pedía que le cambiaras la factura, era requisito indispensable que te trajera la factura original. Y esa factura original tú le ponías un sello de cancelado, reemitías la factura y cuando la volvías a emitir, la persona que se dedicaba a hacer las facturas ya sabía que tenía que poner la leyenda. Esta factura sustituye a la factura tal, de tal fecha, tal periodo, etcétera, ¿no? Eso sucedía y lo teníamos muy mecanizado cuando el tema era, digamos, en papel.
Cuando se van transformando en la versión 3.2 no había esta relación y todos tenemos muy claro que no hay tiempo límite para la cancelación de un comprobante hablando a través de la, digamos, directriz de un artículo. Por supuesto que sabemos por lógica que yo no podría cancelar un comprobante, por ejemplo, ahorita del año pasado. Ahora, también vamos a dedicar un programa exclusivo a la cancelación. Ahorita solo quiero que quede claro y entender cuál es la importancia del tipo de relación en el CFDI. Entonces, hablando de este ejemplo que estamos siguiendo, si yo ahorita me doy cuenta o me percato que tuve alguna omisión en un comprobante del 2020, yo pudiera volverlo a emitir en este momento, pero lo que dice la autoridad es, a ver, te equivocaste al momento de elaborar el comprobante, pero la operación sí se llevó a cabo, entonces lo correcto debería ser que cancelaras el comprobante de 2020 y lo reexpidieras con el tipo de relación sustitución. El tipo de relación sustitución o todos los tipos de relaciones, la salvedad es que no solo lleva la relación, sino debo de indicar el UUID del comprobante que estoy relacionando. En este ejemplo que estamos siguiendo, si yo quiero sustituir una factura del 2020, sí lo puedo hacer si utilizo el tipo de relación sustitución, donde el proceso debería ser cancelo la factura del 2020 y ahorita, marzo del 2021, la vuelvo a elaborar con tipo de relación sustitución y el UID de la factura que cancelé. Pero hay muchos tipos de relaciones, aplicaciones de anticipo, está el tema de notas de débito, está el tema de devoluciones, bonificaciones. Hay muchos tipos de relaciones que yo puedo utilizar para darle a entender a la autoridad cómo se van moviendo mis comprobantes. Sabemos que obviamente este es un programa que tiene un tiempo límite, pero yo los quiero invitar a que se acerquen porque aquí en IMEFI estamos dando un curso muy completo acerca de CFDI, donde hacemos ejercicios con los tipos de relación, cómo utilizarlos de manera adecuada. Acuérdense que el objetivo no es espantarlos, sino ocuparlos, o no preocuparlos, sino ocuparlos en la correcta emisión del CFDI, porque hay multas por no poner de manera adecuada estos comprobantes que van de 1 a 10 pesos por cada CFDI que no cumpla con los requisitos en materia informática, que estamos hablando prácticamente de este tema de que vayan las relaciones correctas, el uso de CFDI adecuado, las claves de productos, el método de pago y la forma de pago. De verdad, no echen el saco roto porque estos temas son importantes para la correcta emisión del comprobante. Y todos aquellos que le digan a la autoridad, es que así me lo pidió el cliente porque dijo que si no, no me lo pagaban, estoy segura que la autoridad va a decir, pues a mí no me importa lo que te haya pedido el cliente, tú sabes cuál es tu responsabilidad como emisor del comprobante y la multa y la infracción va a ir directamente para ti. Y bueno, pues el día de hoy agradezco a José Juan Contreras que nos haya acompañado. Amigo, un saludo muy grande, gracias por siempre estar aquí presente. Vero Castillo, muchas gracias. En este caso a Isela Ramos, muchas gracias por la felicitación, siempre es un placer. Abraham Alcíbar, muchas gracias de verdad por estar aquí y en este caso nos comenta Tax Day México. El SAT tiene la data de los FDIs y después los compara contra lo declarado. Detecta anomalías y va sobre ti. Sí, es correcto, o sea, es la parte que les digo, pareciera que es inofensivo la emisión de un comprobante, pero la autoridad puede hacer N número de conciliaciones o validaciones a través del llenado de CFDI que hacemos. Entonces, estos temas que estoy comentándoles, por favor les pido no los echen en saco roto porque la autoridad muy fácil pudiera, en el caso, voy a exagerar,
porque así lo hace la autoridad. Imaginemos que estoy indicando claves de productos a las cuales no me dedico porque no he tenido la atención de revisar mi alta, pudiera decir que estoy realizando operaciones inexistentes. Entonces, ojo con el tema. Ángel Chicoax, muchas gracias por el saludo. Ignacio San Martín, un placer saludarlos. Recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes, así es que me gusta leer sus comentarios, preguntas, con eso nos enriquecemos. Y bueno, pues ha sido un placer acompañarlos el día de hoy y nos vemos el próximo martes en un programa más de Contador Digital. Muchas gracias a Jessica Rueda Rentería, directora de IMEFI, y a todo el equipo de producción por hacer posible este programa. Fue un placer acompañarlos y bueno, que tengan una Semana Santa tranquila. A los contadores no se desesperen, la paciencia es nuestra mejor herramienta en estas fechas. Muchas gracias.